Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver este pequeño video test de 20 preguntas. Recuerden siempre estudiar y leer muchísimo. Bien, iniciemos. Pregunta número uno. Mujer de 38 años con sinusitis crónica, hematuria y nódulos pulmonares en la radiografía. Presenta parámetro positivo para C-ANCA. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Las alternativas son arteritis de células gigantes, poliangiitis microscópica, síndrome de Churg-Strauss, púrpura de Schollin-Enoch o granulomatosis con poliangiitis, antes llamada Wegener. Pregunta que sí está compleja, tiene su grado de complejidad. Tenemos todos los datos que nos da el enunciado, pero acá hay algo muy resaltante que es el C-ANCA. Y de todas las alternativas, solo una tiene este C-ANCA. Vamos a descartar las otras. La arteritis de células gigantes no es tampoco la púrpura de Schollin-Enoch debido a que esas no cuentan con ANCA, ni con PANCA ni con CANCA. La poliangiitis microscópica y el Churg-Strauss sí tienen ANCA, pero son PANCA. Entonces nos quedamos con la correcta que sería granulomatosis con poliangiitis. Marcamos, vemos y estamos en lo correcto. Esta granulomatosis se caracteriza por sinusitis crónica, compromiso renal y nódulos pulmonares. Además, el C-ANCA positivo, que es lo más fundamental para diferenciar de los demás. La poliangiitis microscópica cursa con glomerulonefritis y hemorragia pulmonar, pero sin granulomas ni sinusitis crónicas, o sea, P-ANCA. El síndrome de Churg-Strauss se caracteriza por asma, eosinofilia y vasculitis de pequeños vasos, con P-ANCA. La arteritis de células gigantes afecta arterias craneales en mayores de 50 años y la púrpura de Schollin-Enoch produce púrpura palpable, artralgias, dolor abdominal y es principalmente en niños. Igual tenemos los efectos clave de esta granulomatosis, que lo más resaltante acá es el C-ANCA y también su triada, un poco del tratamiento para conocer. Pregunta número 2. ¿En qué situación está indicada la cardioversión eléctrica urgente en un episodio de taquicardia paroxística supraventricular? Transadenosina eficaz, taquicardia menor a 10 minutos, inestabilidad hemodinámica con hipotensión y angina, paciente asintomático y estable, o Valsalva exitosa. Esta pregunta igual está, bueno, esta sí está sencilla. La anterior es esta indicación. Acá nos dice indicación de la cardioversión urgente. Ustedes entienden que, bueno, entenderán que la cardioversión eléctrica urgente se, se lo realiza cuando hay compromiso del estado general del paciente. No será tras no, adenosina eficaz, no será tras una taquicardia menor de 10 minutos, peor aún porque el paciente está sintomático, ni cuando la base es exitosa, sino cuando el paciente está realmente muy mal por una estabilidad hemodinámica, cuando está descompensado, tiene hipotensión, lo que sea, más que todo, véanlo como que asimilar cardioversión eléctrica urgente es igual a paciente con inestabilidad hemodinámica en puede ser en más contextos además de este, pero ahora tenemos en el contexto de taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, la marcamos y estamos bien. La cardioversión eléctrica sincronizada es el tratamiento de emergencia e inmediato para cualquier taquicardia supraventricular que cause inestabilidad hemodinámica, mientras que en un paciente estable se sigue el algoritmo secuencial como nieblas vagales, luego adenosina. La presencia de signos de alarma como hipotensión, alteración de la conciencia, dolor torácico isquémico o insuficiencia cardíaca aguda obliga a saltar todos los pasos y proceder directamente a la cardioversión. Es la intervención más rápida y eficaz para restaurar la perfusión de los órganos vitales. Nos explica un poco del procedimiento igual, en qué consiste, en la práctica de urgencia, que esto es más para la práctica clínica. A nosotros nos interesa ser puntuales respecto a la EUNACOM. Pregunta número 3. ¿Se recomienda iniciar el tamizaje de retinopatía diabética en pacientes con diabetes mellitus? ¿Cuándo se recomienda iniciar este tamizaje de retinopatía diabética en pacientes con diabetes mellitus tipo 1? Las alternativas son 5 años después del diagnóstico de diabetes, a los 30 años de edad, al diagnóstico de diabetes nunca es necesario o solo si hay visión borrosa.
Debemos tomar en cuenta que es diabetes mellitus tipo 1, pero al igual que que la diabetes mellitus tipo 2, esta retinopatía diabética tarda en aparecer. Lo correcto no es esperar demasiado como hasta los 30 años, ni tampoco hacerlo ahora, como un diagnóstico de diabetes. Nunca. Eso está completamente mal. Lo correcto es hacerlo a los 5 años después del diagnóstico de la diabetes. Y estamos en lo correcto. Recuerden que esta es una de las complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, la explicación nos dice, en la diabetes mellitus tipo 1 se recomienda realizar la primera evaluación del fondo de ojo dilatado 5 años después del diagnóstico, dado que la retinopatía suele desarrollarse tras varios años de hipoglucemia crónica. Antes de este periodo, el riesgo de hallazgos significativos es bajo. Una vez iniciado el tamizaje, la frecuencia dependerá del estudio de la retinopatía, cada año en fases no proliferativas y cada 3 a 6 meses en fases avanzadas o tras intervención. Este enfoque busca identificar lesiones tempranas, prevenir complicaciones y orientar el control metabólico para reducir la progresión. Pregunta importante, incluso el hecho de decirnos tamizaje como que nos podría confundir un poco. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué indicador sugiere un trastorno combinado de lectura y cálculo? Desempeño significativamente por debajo del nivel esperado en ambas áreas, pese a instrucción adecuada, déficit de atención leve, buen desempeño en lectura y cálculo, retraso en el desarrollo motor o problemas aislados en lectura. Pregunta sencilla, nos dice trastorno combinado, lectura y cálculo. Déficit de atención leve, no. Buen desempleo, este es el que está más incorrecto. Retraso de desarrollo motor, tampoco. Problemas aislados de escritura, no, nos dice de lectura y cálculo. En este contexto, la alternativa correcta sería la primera. Desempeño efectivamente por debajo del nivel esperado en ambas áreas. Y nos habla de las dos. Y estamos bien. La explicación nos dice, cuando un estudiante muestra un rendimiento muy bajo en pruebas de lectura y cálculo por debajo del nivel del esperado para su edad y grado, a pesar de recibir la instrucción adecuada, se considera trastorno específico combinado. Esto implica que las dificultades no se limitan a un área, sino que afectan a múltiples dominios académicos. Pregunta número 5. Una diferencia clínica entre la rigidez y la espasticidad es que la espasticidad tiende a afectar predominantemente a ciertos grupos musculares antigravitatorios, como flexores en brazos, extensores en piernas, mientras que la rigidez, las alternativas son, afecta por igual a los músculos agonistas y antagonistas de la articulación, afecta solo a músculos extensores, es exclusiva de los músculos faciales, afecta solo a músculos flexores o afecta únicamente a músculos del tronco. Esta pregunta parece compleja. Nos dice ya de la espasticidad, pero ahora nos pide saber de la rigidez. Recuerden que la rigidez es generalizada. Ahí está lo correcto. O con esto descartamos casi todas, o todas en sí, solo buscamos. Que diga únicamente, no. Solo a músculos flexores es como decir únicamente un lugar, así que tampoco. Exclusivamente, no. Afecta solo, tampoco. La alternativa correcta sería la A, ya que afecta por igual a músculos agonistas y antagonistas de la articulación. Y estamos bien. Una distinción importante entre los dos tipos principales de hipertonía es su distribución en los grupos musculares. La espasticidad, como parte del síndrome piramidal, muestra un patrón selectivo afectando predominantemente los músculos antigravitatorios. En los miembros superiores, esto se traduce en una mayor hipertonía de los músculos flexores y pronadores. En los miembros inferiores afecta más a los extensores y aductores. La rigidez típica de los síndromes extrapiramidales como la enfermedad de Parkinson afecta de forma más generalizada la resistencia aumentada al movimiento pasivo. Se siente tanto en los músculos agonistas como en los antagonistas de una articulación, tanto en flexión como extensión. O sea, en otras palabras, generalizado. Pregunta número 6. ¿Qué hallazgo de laboratorio es característico del herpes zóster agudo? Trombocitopenia grave, hipersensibilidad a insulina, leucocitosis moderada con linfocitos atípicos, anemia hemolítica o hiperglucemia. Una pregunta que quizás tenga un poco de trampa, pero
Nos dice herpes zóster agudo, hizo hallazgo de laboratorio. Esto de la insulina, hiperglicemia, no, sí puede producir cambios en el hemograma, pero no son graves. Una trombocitopenia grave, no, porque no son graves. Hemolítica tampoco. Leucocitosis moderada, tal vez algo leve, pero igual es la que más se acerca. Entonces, la marcamos, vemos si estamos bien y sí, una leucocitosis moderada. El herpes zóster agudo suele observarse con leucocitosis moderada con aumento de linfocitos, reflejo de la respuesta inmune antiviral, pero no hay cambios hematológicos específicos graves. Pregunta número 7. ¿Qué es un quiste del epidídimo? Una lesión quística benigna del epidídimo llena de líquido seroso, un hematoma del escroto, un tumor maligno del testículo, un absceso infeccioso del epidídimo o un quiste de la glándula de Cooper. Esa glándula de Cooper, recuerdan que es la que se encuentra debajo del páncreas. Inés, incluso acá en la misma pregunta nos dice del epidídimo y en una de las respuestas, en este caso la dice del epidídimo. Y sí, un absceso no es. La A sería la correcta, ya que todas las otras no coinciden. Entonces, la marcamos, vemos si estamos bien y sí. Un quiste de epidídimo es una lesión quística benigna ubicada en el epidídimo, para un quiste de epidídimo, que contiene líquido claro o seroso. Aparece cuando los tubos eferentes o los conductos del epidídimo se dilatan y acumulan líquido. A diferencia de los tumores marinos, crece lentamente y es desplazable al palpar. No suele causar síntomas, salvo se alcance gran tamaño. Habitualmente se detecta durante un examen físico rutinario o al realizar una ecografía escrotal por otra causa. Pregunta número 8. ¿Cuál es el tratamiento estándar inicial para enfermedad limitada de carcinoma de células pequeñas? Mm, Quimioterapia con cisplatino y etopósido más radioterapia torácica, hormonoterapia, ablación con radiofrecuencia, cirugía, lobectomía, inmunoterapia sola. Recuerden que este carcinoma de células pequeñas nos habla de los pulmones en sí. Carcinoma de células pequeñas en pulmones es lo más característico, es lo más frecuente que hay. Entonces, si es limitada, nos dice que solo será en un solo lóbulo. Esto quiere decir limitada. Y el tratamiento más frecuente o más específico para este carcinoma de células pequeñas limitado en un lóbulo del pulmón es combinado. Y acá, todas estas no son combinadas. Es quimio más radio. Cisplatino, etoplósido, bueno, será, pero es combinado. Quimio y radio. La marcamos, vemos y estamos en lo correcto. La explicación nos dice, en CP, de enfermedad limitada, el tratamiento combinado con quimioterapia, cisplatino y etopósido y radioterapia torácica mejora la supervivencia local y sistémica. Pregunta número 9. ¿Qué elemento debe incluirse al describir el contexto de un problema? Datos de países ajenos, solo la opinión del líder, factores ambientales, sociales y económicos relacionados, información histórica sin relevancia, tendencias de moda. Pregunta ultra sencilla, realmente muy sencilla. Para describir el contexto de un problema, claramente necesitamos el contexto completo. Otros dirán el chisme completo, pero sí necesitamos que haya todo, factores ambientales, sociales y económicos relacionados. Países ajenos, ¿no? Solo una opinión tampoco, información sin relevancia aún menos, y tendencia de moda que no vale acá. Entonces la marcamos, vemos y veamos la explicación. Al describir el contexto de un problema es esencial incluir los factores ambientales, sociales y económicos que influyen y condicionan la situación. Esto comprende la caracterización del entorno físico, la realidad demográfica, las políticas vigentes, los recursos disponibles y aspectos culturales. Un contexto bien definido sitúa el problema de su entorno real, permite entender sus determinantes y facilita la identificación de oportunidades y limitaciones para la intervención. Pregunta sencilla. ¿Qué síntoma favorece el diagnóstico de síncope situacional? Ortostatismo prolongado, estrés emocional, ejercicio extenuante, desmayo, transmisión o deglución o exposición al calor. Pregunta que si tiene su grado de complejidad. Nos dice síncope situacional.
Ortostatismo está relacionado al síncrope ortostático, pero ahora el estrés emocional estará relacionado, nos dice situacional. El ejercicio igual podría estar relacionado. Desmayo, transmisión de devolución igual. Exposición al calor no es producir vasodilatación y ya. Así que este no. El estrés emocional más que todo es para el vaso vagal. El ejercicio accionante sí, pero no del todo. Es como un sí a medias, mientras que el desmayo, transmisión o deglución es lo correcto. La marcamos, vemos y está bien. El síncope situacional ocurre tras estímulos específicos, micción, deglución, defecación, que desencadenan reflejos vagales con pérdida de conciencia. Pregunta número 11. ¿Cómo se describe la marcha parética o hemipléjica? Oscilación del tronco, pasos amplios e inestables, arrastre de una pierna con flexión y circundición del pie, elevación exagerada de rodillas o base de sustentación amplia. Marcha parética o hemipléjica. Decirnos hemipléjica me parece que es un nombre, una palabra mucho más conocida que parética. Ya que tenemos oscilación del tronco, eso es más parkinsonismo, podría ser. Estos pasos amplios y inestables, la atáxica, suena a ello. Elevación exagerada de rodillas, mm, algún problema de tobillo, no recuerdo bien el nombre, pero es algo del tobillo. Y la base de sustentación amplia, esta es amplia, más que todo suena a pacientes mayores, que igual puede estar dentro de la táxica. La táxica, recuerden que es un mundo muy amplio. ¿Sí? Las marchas son un mundo muy amplio. Igual, la táxica, por lo menos, es la que engloba muchos tipos de marcha. Entonces, el arrastre de una pierna con flexión y circundición de pie sería la correcta. Esta es característica de, o así se la describe, en la marcha hemipléjica. A ver, esperemos un momento a que cargue la explicación. Lo importante siempre es repasar. Siempre les digo eso, repasen mucho, estudien mucho. Si están próximos a dar el examen, si están cerca de dar ese examen, lo más recomendable es que vean los videotests, ya sea este o las reconstrucciones, que igual son buenísimos. La explicación nos dice, en la marcha hemipléjica, la pierna afectada se arrastra y se realiza un movimiento circular, o sea, la circundición para avanzar. Bueno, una muy buena explicación a lo que ya vimos, así que sigamos. Pregunta número 12. ¿Cuál es el pronóstico sin tratamiento adecuado de la endocarditis subaguda? Nos pide pronóstico. Evolución a miocarditis inespecífica, curación espontánea en semanas, alta mortalidad por insuficiencia cardíaca y embolias, solo síntomas leves sin complicaciones o remisión con reposo. Pregunta que parece compleja, pero a ver, imagínense el pronóstico de una enfermedad, en este caso una endocarditis subaguda. Evolución a miocarditis inespecífica, no podría darnos una evolución, ya que nos dice sin tratamiento. Y es el pronóstico. Curación, obviamente, no. Síntomas leves, tampoco. Y remisión, no. Lo que sí nos da es una alta mortalidad. ¿Por qué? Por el hecho de que nos diga o nos pregunte el pronóstico. O sea, cómo va a estar después o qué va a pasar después. Y sin tratamiento, lo más claro es una alta mortalidad, ya sea por insuficiencia cardíaca o embolias. La explicación nos dice, sin tratamiento antibiótico prolongado, la endocarditis subaguda progresa hacia una insuficiencia cardíaca grave y complicaciones embólicas frecuentes, lo que conlleva una alta mortalidad. La intervención temprana con antibióticos dirigidos mejora la forma significativa, la supervivencia y el pronóstico de los pacientes. Riesgo elevado de insuficiencia cardíaca, alta incidencia de eventos embólicos, mortalidad elevada. La terapia precoz con antibióticos mejora la supervivencia y el pronóstico depende del inicio temprano del tratamiento adecuado. En conclusión, la endocarditis subaguda sin antibióticos es letal. Pregunta número 13. ¿Qué signo del electro sugiere hiperpotasemia inicial? Esta pregunta es sencilla.
Si hay más potasio de lo normal, ¿qué cambios hay en el electro? Recuerden, hiperpotasemia, la T es la clave. Y a más potasio, más onda T. Esta onda bradicardia, hachazo de cuerdas de aplanamiento, no son nada característicos de la hiperpotasemia. La marcamos ondas T picudas y estrechas y estamos bien y vemos la explicación. En la hiperpotasemia inicial, el signo electrocardiográfico más característico es la presencia de ondas T picudas, altas y estrechas, especialmente visibles en las derivaciones precordiales. Esas ondas T hiperagudas reflejan una repolarización ventricular acelerada debido al aumento de la concentración extracelular de potasio, que acorta la fase 3 del potencial de acción. En etapa temprana, el resto del trazado de electros suele ser normal, lo que hace que este hallazgo sea una señal de alerta para iniciar una evaluación y tratamiento oportuno antes de que aparezcan alteraciones más graves como el ensanchamiento de QRS, desaparición de la onda P o arritmias. Detectar la onda T en pacientes con factores de riesgo como insuficiencia renal, uso de fármacos que retienen potasio, destrucción tisular masiva, permite intervenir precozmente o prevenir complicaciones cardíacas severas. Pregunta número 14. En un paciente con otorrea crónica, la visualización de una masa polipoidea que surge del conducto auditivo externo suele ser un pólipo inflamatorio. Sin embargo, siempre debe considerarse la posibilidad de que sea un pólipo que se origina en el oído medio y prolapsa a través de una perforación timpánica, iniciando un colesteatoma subyacente, un hemangioma capilar, un cerumen impactado, un exocitosis del conducto, tejido cerebral herniado. Esta pregunta, igual, está sencilla. Nos da todo el cuadro clínico, pero nos dice qué más se debe considerar. Pero ya nos habla de una masa polipoidea que surge a través del conducto. No es que al repetir acá, ya que tenemos una alternativa que nos dice pólipo, acá nos dice se visualiza una masa polipoidea, en forma de pólipo, pero no nos dice específicamente qué es un pólipo y además de esto, qué hay. Sino que hay algo como pólipo. Y si es algo como pólipo, debemos pensar en ello, es lo primero. Si nos dijeran acá, es un pólipo y qué más hay, por descarte, no podría ser nuevamente el pólipo, pero que es una masa polipoidea, o sea, forma de pólipo. Pero pues ahí entendido, porque esas partecitas, esos detalles son importantes. Entonces, tejido cerebral, exocitosis, cerumen, el cerumen sería un color diferente. En hemangioma, simplemente nos da el hecho de que es una masa con otorrea crónica. Lo más probable es que al ser otorrea crónica, con todo esto, sea la alternativa A. Este pólipo que se origina en el oído medio y prolapsa a través de una perforación timpánica, indicando un colesteatoma subyacente. Estamos en lo correcto. Un pólipo oral es tejido de granulación que se forma en respuesta a una inflamación crónica. Aunque puede originarse en piel o en la piel del conducto auditivo externo, es crucial considerar que un pólipo que emerge a través de las membranas timpánicas es un signo muy sugestivo de una enfermedad crónica del oído medio y en particular de un colesteatoma. Un colesteatoma es el crecimiento anormal del epitelio escamoso queratinizante en el oído medio o mastoides que tiene un comportamiento erosivo y destructivo. La inflamación crónica causada por el colecistoma induce la formación de tejido de granulación, o sea, un pólipo, que puede prolapsar hacia el conducto auditivo externo a través de una perforación timbánica. Por lo tanto, la presencia de un pólipo oral obliga a una evaluación otológica completa para descartar un colesteatoma subyacente, que casi siempre requiere tratamiento quirúrgico. Tenemos un pólipo con un colesteatoma. Eso es en conclusión. Pregunta número 15. ¿Qué complicación rara puede asociarse a sinequias extensas? Peritonitis, miomas uterinos, enfermedad de Crohn, cáncer de vulva o u obstrucción de salida urinaria. Sinequias lo debemos ver como adherencias. Y múltiples adherencias producen obstrucción y nos dice una complicación rara. Peritonitis, no, esto no tiene nada que ver con obstrucciones. Miomas tampoco. Enfermedad de Crohn, l- como como tal, una enfermedad de Crohn no se puede dar con obstrucciones. Esta sí puede dar, pero no la obstrucción da enfermedad de Crohn. Cáncer de vulva tampoco, obstrucciones sí.
Son adherencias y adherencias provocan obstrucciones. Entonces, la marcamos, vemos y si estamos bien. En caso de sinequias vulvares extensas, la obstrucción del introito puede causar retención urinaria completa y distensión vesical, requiriendo cateterismo de urgencia y corrección quirúrgica urgente. Pregunta número 16. Recién nacido con hipocalcemia, cardiopatía y ausencia de timo, presenta infecciones virales y fúngicas recurrentes. ¿Cuál síndrome explica este hallazgo? Síndrome de DiGeorge, hiper-IgE, agamaglobulinemia, fibrosis quística o déficit del compartimento. Pregunta súper compleja, de las más complejas que vi, pero hay puntos clave. Hipocalcemia, cardiopatía, ausencia de timo, infecciones virales y fúngicas. Muchas de estas causan solo infecciones bacterianas, algunas un poco virales, fúngicas, pero levemente, más que todo son bacterianas. La agamaglobulinemia causa infecciones bacterianas recurrentes, pero recuerden, la agamoglobulinemia está relacionado a las IG. Así que no, no tenemos ningún dato que hable de IG, que es alterado esto, ni nada. La hiper-IgE, data clínica. Además, que igual está relacionado más a enfermedades bacterianas. La fibrosis quística son infecciones tanto del sistema respiratorio como del gastrointestinal, cosa que no tenemos acá. Déficit del complemento tenían que dar datos de hipocomplementemia. Aún así, acá hay igual enfermedades bacterianas, un poco de virus, fúngicas, pero poco, leves. Además que ausencia de timo, en la mayoría no hay. Y es un recién nacido, o sea, es un síndrome genético. Y este síndrome genético será el de DiGeorge, que acá llegamos por descarte en sí, solo por descarte, que igual es muy complicado este DiGeorge, es algo muy complejo, pero que sí tiene, más que el presentar infecciones, todo esto, hipocalcemia con cardiopatía y ausencia de timo, que es lo más característico, síndrome de DiGeorge. Por ese lado igual podemos llegar a lo mismo, más que todo por la ausencia de timo, diría yo. El síndrome de DiGeorge provoca aplasia, hipoplasia de timo o hipoplasia de timo, generando defecto de células T y susceptibilidad de infecciones virales y fúngicas. Se acompaña de hipocalcemia y cardiopatía con cono truncal. El diagnóstico se confirma mediante la delección 22 u 11. El tratamiento incluye reemplazo de calcio, corrección quirúrgica y en casos graves trasplante de timo. Pregunta muy compleja, donde algunos detalles nos salvan. Pregunta número 17. ¿Qué documento oficial consigna la causa y momento de la muerte de una persona? Informe de alta, licencia médica, certificado de defunción, notificación de enfermedad o parte de lesiones. Esa pregunta igual está súper sencilla. Que nos diga la causa de muerte y momento es el certificado de defunción. No hay más. Lo marcamos, vemos y estamos bien. El certificado de defunción es un documento legal que registra la fecha, hora y causa de muerte de un individuo. Debe ser emitido por un médico colegiado que haya constatado el fallecimiento y es requisito indispensable para el registro civil de defunción y la gestión de trámites legales y funerarios. Pregunta número 18. ¿Cuál es el tipo de lesión mamaria benigna más frecuente en mujeres jóvenes? Carcinoma ductal, quiste simple, mastitis crónica, fibroadenoma o papiloma intraductal. Pregunta compleja que acá nos habla por frecuencia la lesión mamaria benigna en mujeres jóvenes. Nos quedamos con dos, quiste simple o fibroadenoma, pero entre ellos, para una mujer joven, una lesión mamaria benigna, que es la más frecuente, es la fibroadenoma. Es por frecuencia, sacamos ello. Aunque el quiste simple se podría decir la segunda o viene con esto. En sí es una lesión fibroquística, se la llama. Por eso nos quedamos con el quiste o fibroadenoma, pero un fibroadenoma sería lo más frecuente en ese contexto. El quiste tal vez de segunda se quedaría, pero el fibroadenoma sí gana. Aún así, si nos pusieran una lesión fibroquística, igual podría ser, o podríamos pensar en ello. Entonces, marcamos el fibroadenoma, venimos acá,
y estamos bien. El fibroadenoma es la lesión benigna más común en mujeres jóvenes, usualmente entre los 15 y 35 años. El quiste simple me parece que es más de los 35. Se caracteriza por ser un tumor bien circunscrito, móvil y de consistencia firme. Histológicamente presenta proliferación tanto del componente epitelial como el estromal. A menudo se monitorea con ecografía y si crece o produce síntomas puede recetarse quirúrgicamente. Pregunta número 19. ¿Cuál es la causa más frecuente de pericarditis aguda en países desarrollados? Neoplasias, tuberculosis, traumatismo torácico, fiebre reumática o viral, por Coxsackie y otros. Esta pregunta igual está sencilla. A pesar de que nos diga países desarrollados, en países desarrollados, subdesarrollados, siempre será la viral. Ojo que hay veces donde la tuberculosis igual podría ser en casos de países subdesarrollados. Obviamente, sí no tenía que dar la clínica, datos específicos, demás cosas. Pero ahora, por frecuencia, gana la viral, por Coxsackie. Entonces, venimos acá, la marcamos, vemos y estamos bien. En los países desarrollados, la etiología viral es la causa más común de pericarditis aguda, destacando los enterovirus como Coxsackie, junto a quinovirus, adenovirus y parvovirus B19. Su mecanismo incluye replicación viral en el pericardio y respuestas inflamatorias con dolor, frote y derrame. Enterovirus como Coxsackie son los principales agentes implicados. Otros, el quinovirus, adenovirus, el mecanismo se come en infección directa y respuesta inflamatoria, se manifiesta con dolor torácico. Entonces, en conclusión, la pericarditis aguda viral es la más frecuente. Pregunta número 20. La combinación de ataxia de la marcha, inestabilidad, base ancha y disartria, habla candida o borracha, es altamente sugestiva de disfunción ¿de qué parte del sistema nervioso central? Médula espinal, ganglios basales, lóbulos frontales, cerebelo y o sus vías, sistema nervioso periférico. Pregunta compleja, pero que hay una clave. Ataxia de marcha. Ese es el movimiento. Inestabilidad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué, qué parte del sistema nervioso central se encargará de la marcha, del equilibrio, incluso partes del habla, o sea, sus vías? El que más cuadra y el único que cuadra con todo esto, además de la disartria, es el cerebelo y o sus vías. El cerebelo se encarga de muchas cosas. Ven preguntas de movilidad, perdón, sí, de equilibrio, de marcha, muy probablemente la alternativa correcta sea el cerebelo. Y en este caso estamos en lo correcto. El cerebelo es el principal centro de coordinación del movimiento, equilibrio y el tono muscular. También juega un rol en la coordinación del habla. Por lo tanto, la disfunción cerebelosa o de sus vías aferentes se manifiesta en un conjunto de signos característicos en los que destacan ataxia de marcha, ataxia de extremidades, disartria cerebelosa, nistagmus. La combinación de ataxia y disartria es un fuerte indicador de patología cerebelosa. Los ganglios basales se asocian más con el parkinsonismo o corea, los lóbulos frontales con ataxia de la marcha o cambios conductuales, la médula o nervios periféricos con ataxia sensorial o debilidad. Pregunta sí que estaba algo compleja, pero quizás con saber algo del cerebelo ya podemos contestarla fácil. Muy bien, espero que haya sido de mucha utilidad este biotest corto de 20 preguntas. Sigan estudiando muchísimo y nos vemos en otro video.